Hoy, estudio sobre Mateo 24, 3-14. Bienvenidos al programa La Biblia lo dice así, su clase semanal del Instituto Bíblico Fe Viva. Es un gozo compartir juntos este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Le invito a que se suscriba a este canal, activa la campanita y comparta este programa para que más personas puedan aprender de la Escritura. Hoy vamos a estudiar lo que dice en Mateo capítulo 24 versículo 3 hasta el versículo 14. La palabra declara: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Contexto del pasaje. Antes de entrar en los detalles, necesitamos entender el escenario. Jesús se encontraba en Jerusalén, en los últimos días de su ministerio terrenal. Había hablado con fuerza en el templo, denunciando la hipocresía de los fariseos y anunciando juicios contra la ciudad. Luego, al salir del templo, declaró que no quedaría piedra sobre piedra de aquel magnífico edificio. Para los discípulos esto era un asombro. El templo era el centro de la vida espiritual, política y social de Israel. Su destrucción parecía inconcebible. Por eso, cuando se sientan con Jesús en el Monte de los Olivos, frente a Jerusalén, le hacen tres preguntas íntimamente relacionadas. ¿Cuándo ocurrirá la destrucción? ¿Qué señal marcará su venida? ¿Y qué señalará el fin de los tiempos? Ellos esperaban un solo evento, pero Jesús les responde con una enseñanza que abarca tanto el futuro cercano, la destrucción de Jerusalén en el año 70, como el futuro lejano, su segunda venida. La primera respuesta de Jesús no es sobre guerras ni terremotos. Es una advertencia: mirad que nadie os engañe. Qué interesante, el peligro más grande para los discípulos no era lo que ocurriría en el mundo, sino lo que ocurriría dentro de la fe. Jesús dice que vendrán muchos proclamando ser el Cristo y que engañarán a muchos. Y a lo largo de la historia lo hemos visto. En el primer siglo surgieron líderes judíos mesiánicos que se levantaron contra Roma. Más adelante, en los siglos posteriores, surgieron sectas y falsos maestros. En tiempos modernos, también hemos visto movimientos enteros guiados por hombres que afirmaban tener revelaciones especiales o ser enviados de Dios, desviando a miles. La enseñanza es clara: necesitamos una fe fundamentada en la palabra y en Cristo verdadero. Cuando la gente no conoce la Escritura, se vuelve vulnerable al engaño. Por eso Jesús comienza su enseñanza con este llamado: vigilen, no se dejen engañar. Jesús continúa: oiréis de guerras y rumores de guerras. Los discípulos verían esto en su propia generación. Hubo rebeliones judías, enfrentamientos entre imperios y rumores constantes de conflictos. Pero Jesús dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aquí aprendemos algo esencial. El hecho de que haya guerras no significa automáticamente que el fin del mundo ha llegado. Son parte del proceso de la historia. La humanidad en su pecado siempre ha estado marcada por conflictos, por la lucha de poder, por el odio entre naciones. Pero Cristo quiere que sus discípulos vivan en paz interior, no turbados. ¿Cuántos cristianos hoy se angustian cada vez que escuchan noticias de guerras, de rumores de bombas, de amenazas entre países? Jesús nos dice: no se turben. El mundo está en manos de Dios. Él tiene el control de la historia. Jesús añade: se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Aquí se describen calamidades que marcan a la humanidad,
pestes que arrasan poblaciones, hambrunas que destruyen sociedades, terremotos que sacuden la tierra. Desde la antigüedad hasta hoy, estos desastres han estado presentes. Pero el Señor los llama principio de dolores. Está usando la imagen de una mujer en parto. Los dolores no son el fin, son la señal de que algo nuevo está por llegar. Eso significa que cada catástrofe, por terrible que sea, nos recuerda que estamos en camino hacia el cumplimiento del plan de Dios, hacia el nacimiento de una nueva creación. Luego Jesús habla directamente de lo que pasará con sus seguidores, entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Aquí no hay promesa de comodidad. Seguir a Cristo siempre implicará rechazo. En el primer siglo, los discípulos sufrieron persecución. Todos los apóstoles, excepto Juan, murieron martirizados. Los cristianos fueron llevados al circo romano, quemados vivos, acusados injustamente. Y hoy, en pleno siglo XXI, todavía hay regiones del mundo donde confesar el nombre de Cristo significa arriesgar la vida. Jesús lo anunció, sus discípulos serían aborrecidos por causa de su nombre. Esto nos recuerda que la fe auténtica no se mide por cuán aceptados somos en la sociedad, sino por cuán firmes permanecemos en Cristo aun cuando el mundo se opone. Jesús también advierte, muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esto describe un ambiente espiritual de decadencia. No solo habrá persecución desde afuera, sino división dentro de la misma comunidad. Habrá traiciones, engaños y abandono de la fe. Pero lo más impactante es la frase, el amor de muchos se enfriará. Cuando la maldad abunda, el corazón humano tiende a endurecerse. Hoy lo vemos, gente indiferente, corazones fríos, ausencia de compasión. Incluso en la iglesia, muchos dejan que el desánimo, el pecado o la rutina apaguen su amor por Dios y por el prójimo. La gran pregunta es, ¿cómo mantenemos encendido el amor en un mundo tan frío? La respuesta está en la perseverancia y en mantenernos cerca de la presencia de Cristo, alimentándonos de su palabra, buscando al Espíritu Santo y practicando el amor activamente. Jesús dice con claridad, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí no se trata de ganar la salvación por aguantar, sino de mostrar la autenticidad de la fe. El verdadero creyente, sostenido por la gracia de Dios, no abandona el camino. Puede tropezar, puede caer, puede pasar momentos difíciles, pero se levanta y sigue caminando con Cristo. La perseverancia es evidencia de que la fe no era pasajera, no era emoción, sino que había raíz. En una clase de instituto bíblico, diríamos que la perseverancia es el fruto visible de una salvación verdadera. Finalmente, Jesús declara, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí tenemos la señal decisiva. El fin no llegará por un desastre natural ni por un colapso político, sino cuando la misión de Dios se haya cumplido. El evangelio será proclamado a todas las naciones. Este versículo nos coloca a nosotros, la Iglesia, en el centro del plan de Dios. Mientras algunos se obsesionan con especular sobre fechas o interpretar cada terremoto como señal, Jesús nos da la tarea concreta, predicar el Evangelio. El fin está ligado a la misión. Por eso, cada vez que apoyamos un misionero, cada vez que compartimos la palabra con un vecino, cada vez que traducimos la Biblia a otro idioma, estamos acelerando la venida del Señor. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? Permíteme darte 3 aplicaciones prácticas. Primero, no vivas con miedo. Jesús dijo, no os turbéis. El mundo estará lleno de rumores, crisis y noticias alarmantes, pero nosotros sabemos quién gobierna la historia. Nuestra paz no depende de la estabilidad del mundo, sino del Señor que viene pronto. Segundo, cuida tu corazón. No permitas que la maldad de afuera enfríe tu amor adentro. Mantén encendido el fuego del Espíritu Santo. Persevera en oración, en la palabra, en el servicio y en el amor. Tercero, cumple tu misión. No te pierdas en especulaciones. El Señor nos dejó una tarea clara, llevar el Evangelio a todas las naciones. Participa en esa misión de la manera que Dios te llame, orando, apoyando, y sobre todo, compartiendo la fe en tu entorno.
En resumen, Mateo capítulo 24 versículos del 3 al 14 nos enseña que antes del fin habrá engaños espirituales, guerras, desastres, persecución y frialdad. Pero también nos enseña que la clave está en perseverar en la fe, mantener el amor vivo y participar en la proclamación del Evangelio. El fin no es un misterio aterrador, sino una esperanza gloriosa, el día en que Cristo volverá en poder y gloria. Si este estudio ha sido de bendición para usted, suscríbete, deje su me gusta y comparta con alguien más. Nos encontramos la próxima semana en otra clase de la Biblia lo dice así, del Instituto Bíblico Fe Viva. Bendiciones y hasta la próxima.